Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo Coffee Book Review. Como ya os dije, hoy vamos a hablar de la sostenibilidad. Seguimos con el libro misterioso, no vamos a hablar de un solo capítulo, sino de tres. La sostenibilidad, que todo el mundo podemos pensar en un principio en la medioambiental, que efectivamente es uno de los factores de sostenibilidad que tienen que tenerse en cuenta en el cultivo del café. También hay otros dos que quizás no se consideran demasiado, uno es el social y otro es el económico. La demanda de café, teniendo en cuenta los países emergentes como Corea, China, etcétera, etcétera, ha aumentado en un 25%. Y la productividad o la producción del café arábica, que es el más consumido, ha sido solamente de un 2,5%. Con lo cual quiere decir que hay una descompensación entre la oferta y la demanda, tanto como de un 23,5%. ¿Cómo se ha intentado suplir esta carencia de oferta? Deforestando, plantando híbridos que llevan su tiempo, que han hecho que lleguemos a tener plantas pues, de menor medida, con mayor productividad, en suelos quizás más secos o más áridos. Pensemos en la orografía de Brasil, que ha sufrido una gran deforestación, que esa biodiversidad que se suprimió hace unos años, justamente pensando que iba a aumentar la productividad, ahora nos damos cuenta o se dan cuenta de que es necesaria, de que la sostenibilidad empieza por ahí, por tener una biodiversidad, que se ha demostrado que simplemente con que haya a 1 kilómetro de distancia, ya no digo en la misma plantación, por supuesto, biodiversidad de otro tipo de plantas, hace que la polinización del café sea mayor y pueda aumentar la productividad incluso en un 20%. También que se invierte muchísimo menos en fertilizantes y pesticidas cuando están en un cafetal compartido con plantas autóctonas, árboles que, digamos, secuestran carbono, que también fijan nutrientes en el suelo, sobre todo las plantas leguminosas. Hay tanto que se hizo mal y que ahora se tiene que revertir, que eso también lleva una parte económica importante. Esa sostenibilidad medioambiental, por supuesto, no se va a hacer de la noche a la mañana, hay que hacerlo en dos plazos, uno sería corto y otro a largo. El largo es pues toda esa implementación, ese crecimiento de plantas, esa biodiversidad de nuevo, implementarla y que crezca y que bueno, pues juegue e interactúe con los cafetales, que ya sabemos que entre 3 y 5 años para que den su primer fruto, entre 5 y 8 que es su mayor pico de productividad y que puede durar, pues no sé, 20 o 30 años en condiciones normales si todo se cuida bien. Y además es una inversión a largo plazo, con una inversión monetaria a corto plazo que tampoco favorece a los agricultores. Pero terminando con la parte medioambiental, la inversión a corto plazo que se debe hacer es la de educar en técnicas mejores de producción que aumenten la calidad del café, que sean menos agresivas medioambientalmente hablando y que por supuesto también hagan que tenga mayor productividad, porque el trabajo, y ese es otro de los grandes problemas del cafetero, que no suele ser el mismo el que recolecta que el que tiene la propia granja, tenga su valor. Creo que merece la pena también comentar que hay tres tipos de productores de café. Los que son menores o minoritarios es de un 1% y son pues las grandes plantaciones que se dan sobre todo en Brasil y que aportan un 5 o un 10% de lo que es el café al mercado. Están pues las pequeñas familias que tienen facendas, que tienen empleados que trabajan sus fincas, que suelen ser entre un 5% como mucho de lo que es la parte de producción del mercado, pero que abastecen a un 35% más o menos de lo que es la producción del mercado mundial, y el resto son pequeñísimos productores que pasan de generación en generación diezmando sus hectáreas de producción, porque obviamente una familia que tenga pues pequeños se consideran con menos de 5 hectáreas, tiene familia, tiene que heredar y dividen la tierra en herencia, pues se quedan con hectáreas de 2 y de 1. Es decir, que tienen una cantidad de producción por hectárea que te dé economía para subsistir y tampoco alimentos para una familia. Eso sin contar con el precio tan bajo que tiene el café, que muchas veces la ganancia que produce al año en una familia caficultora, me da igual que sea de Centroamérica como de África, no cubre ni siquiera una tercera parte de lo que son los gastos escolares de su familia o de sus hijos anualmente. Siendo consciente de que las familias caficultoras, la mayor parte de ellas son pequeños agricultores con un número de hectáreas muy baja de cultivo de café y a ver qué resultado les dan, en el que tienen que hacer una inversión a muy corto plazo para tener un resultado a muy largo plazo,
es decir, que pueden estar mucho tiempo sin ingresos hasta que da su primera cosecha y a saber de qué calidad, pues hay una serie de sostenibilidad social que los países, vamos a denominarlos ya emergidos, quieren asegurar. Y los voy a leer todos porque es una lista muy larga que damos por hecha y que, teniendo en cuenta que en el mundo hay 800 millones de personas en estado de pobreza extrema y que 100 millones se dedican al mundo del café, creo que hay mucho que hacer. Todas esas sostenibilidades sociales que se quieren llegar a tener para el mundo del café y otros es la no pobreza, el no hambre, la buena salud y bienestar, la educación, la igualdad de género, que haya agua limpia y salubridad, energía accesible y limpia, crecimiento económico, trabajo decente, innovación industrial e infraestructuras, cuidado sostenible. Bueno, y así podría seguir leyendo, lo que pasa es que se han centrado en los 7 primeros, que son las de no pobreza, no hambre, buena salud y bienestar, educación de calidad, que no haya diferencia de género, porque es muy importante también mencionar que no solo que la población que trabaja en el mundo del café, es decir, los caficultores tienen una edad muy avanzada, la media en África es de 60 años y la media en Centroamérica es de 58. Normalmente las mujeres, por herencia, suelen tener menos hectáreas de cultivo que sus hermanos hombres y además se les suele pagar menos el precio del café. Quizás en estos casos se pueda entender muchísimo mejor cuando hay asociaciones que dicen cafés producidos por mujeres, cafés tostados por mujeres. Porque aunque no queramos verlo, hay desigualdad. No solamente la hay aquí, sino que allí muchísimo más. ¿Y cómo se puede conseguir esa sostenibilidad social en el mundo del café? Pues obviamente tiene que ver con los países consumidores de café y en toda la cadena del café, aparte de los productores que son los que menos beneficios tienen, pues parte de la base de no solamente educarles, como no, ya hemos dicho, en técnicas de agricultura mucho más eficientes, efectivas y menos dañinas, que además les den un margen de beneficio, no solamente para la supervivencia, sino para la mejora. Pero lo más importante quizás sea que no solamente los países consumidores sepan el precio del café, que está muy bien, sino que sepan el valor que tiene el café. Porque a todos nos parece caro, o a muchos les parece caro 3 euros un café, 3 euros una cerveza no, 3 euros una copa de vino no, porque parece que todo el mundo tiene mucha conciencia del trabajo que conlleva pues una vid o una cerveza, y ya si es artesana digamos. Pero sin embargo ese valor del trabajo al café no se lo damos. Y quizás si tuviéramos en cuenta ese valor, no el precio que pagamos, sino el valor y el trabajo que tiene ese café que tenemos en la taza, creeríamos que el precio que estamos pagando es más que justo. Hay que romper esta relación de las bolsas, de los mercados de Nueva York y de Londres, de que el café sea un commodity, porque es tan susceptible, ya no solamente a toda la climatología, sino a las variaciones de precios, a las producciones de cafés más baratos como puedan ser Brasil y Vietnam, que quieras que no, marcan el precio de esos cafés de alta calidad porque se cotizan en el mismo sitio. Es verdad que hay Cup of Excellence, que hay miles de organizaciones de fair trade que por lo menos asegura un mínimo precio de mercado y hay unos pluses según las premium o categorías que pueda llegar a tener el café, pero aún así no son suficientes como para tener una evolución dentro de lo que es la sociedad del café. Sigue siendo una economía para los productores desventajosa, sigue siendo injusta en cuanto a que el valor de su trabajo nunca está pagado, en el que está regido por una economía que no es justa con ellos y que no los valora, y que tenemos que innovar y tener nuevas ideas económicas para romper con esa desigualdad y darle el valor que tiene a la producción del café. Esos 3 euros de un café que ha sido tan sumamente seleccionado hasta que ha llegado a nuestras tazas es muy barato, teniendo en cuenta que no pueden tener educación, que no pueden tener la mínima sanidad, que no pueden pagarle a sus hijos nada, ni siquiera la educación primaria. Ya no vamos a hablar de la secundaria, por supuesto, que eso es arruinarles.
que tienen una disyuntiva de que mi hijo siga en el campo y siga con esta tradición familiar de compromiso, de trabajo duro, de deber, pero que salga también de esta vida porque quiero que tenga algo más fácil. Entonces les dan una educación con muchísimo sacrificio, que muchos vuelven y la enfocan a esa producción y a ese negocio familiar, pero son los que menos, porque hay terrenos en que son muchísimo más ventajosos cultivar quizás productos no legales, que además consumen muchísimos recursos y que les pueden traer más problemas, pero también más beneficios para sacar a su familia adelante, que es lo que haríamos todos. Y como ejemplo vamos a poner el café del Yemen. Café de Yemen, que está muy valorado, tiene una competencia tal como es el quad, que efectivamente ya sabéis todo lo que es, que consume un 70% de los recursos naturales para su cultivo. Es decir, nos vamos a quedar por el cambio climático, por la mala economía y porque la población que trabaja el café está envejeciendo y las nuevas generaciones quieren otra cosa más fácil, sin café. Sostenibilidad económica, social y medioambiental. No lo olvidemos. La próxima semana seguimos con más. Buen día.